Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco se reúne con obispos no católicos y nos dice: la unidad no es uniformidad, es comunión. Francisco se reunió con los obispos amigos del movimiento de los focolares. No todos eran católicos porque este es precisamente parte del carisma de los focolares, fomentar el diálogo y la fraternidad. Varios de ellos dirigieron palabras de afecto al Papa al comienzo del encuentro. In your highly demanding and laborious work, Francisco reflexionó sobre la idea de unidad en la Iglesia e insistió en que no significa uniformidad. Papa, vescovi, siamo al servizio non di un'unità esteriore, di una uniformità, no, ma del mistero di comunione che è la Chiesa in Cristo e nello Spirito Santo. Los obispos presentes estaban participando en un encuentro organizado por el movimiento de los focolares en la cercana Castel Gandolfo. Muchos tuvieron que seguir todos los encuentros por internet, incluida la visita del Papa, porque no podían viajar hasta Roma. Concretamente eran 181 prelados de 45 países y 70 iglesias o comunidades eclesiales quienes tuvieron que seguir todos los encuentros online. Davanti alle ombre di un mondo chiuso, dove tanti sogni di unità vanno a frantumi, dove manca un progetto per tutti e la globalizzazione naviga senza una rotta comune, dove il flagello della pandemia rischia di esasperare le disuguaglianze, lo Spirito ci chiama ad avere l'audacia, la parresia di essere uno, come dice il titolo del vostro incontro, osare l'unità, partendo dalla consapevolezza che l'unità è dono. El movimiento de los focolares, que organizó el encuentro ecuménico, fue fundado a mediados del siglo XX por Chiara Lubich. Su carisma está fuertemente marcado por el deseo de unidad. A inicios de año, los focolares eligieron a la segunda sucesora de Chiara Lubich. Se llama Margaret Carram y nació en Israel. El Papa bendice al grupo de trovadores que se preparan para carrera de burros. La plaza de San Pedro se estremeció con el retumbar de los tambores de esta banda medieval. Sus integrantes participaron en la audiencia general del Papa. Vienen de la ciudad de Torrita di Siena, en la Toscana. Se visten así para celebrar a su patrón San José, cuya fiesta hubo que retrasar por la pandemia. Saluto i fedeli di Torrita di Siena con il vescovo Monsignor Stefano Manetti. Siccome il nostro pontefice lo scorso Cuando el Papa declaró que este año sería dedicado a San José, decidimos traer esta pancarta que se entregará al ganador de la competición que haremos el domingo y que fue bendecida durante la audiencia. La competición consiste en una carrera de burros. Tenía que haberse realizado en marzo, pero no hay mal que por bien no venga. El retraso ha permitido celebrar esta fiesta con bendición papal. Es la mejor bendición que podíamos tener para los festejos. Ser bendecidos por el Papa Francisco es un sentimiento diferente a cualquier otro. El grupo estuvo acompañado por su obispo, quien tuvo la oportunidad de hablar brevemente con el Papa después de la audiencia. Se le veía bien, estaba muy contento y su salud también parece haber mejorado. Tras la operación está recuperando su energía y se le veía en la cara. Dijo cosas positivas y dijo que espera que las semillas que plantó en su viaje traigan mucho fruto. Stefano Manetti llevará consigo la bendición y los buenos deseos del Papa a la Toscana, mientras se prepara la celebración más importante del año en la ciudad. Declaran venerable a joven sacerdote que rescataba personas durante la guerra. Se podría decir que Bernardo de la Madre del Buen Amor fue uno de esos ángeles de la Segunda Guerra Mundial. Este joven sacerdote murió con tan solo 30 años y perteneció a la Congregación de la Pasión. Se caracterizó por una vida discreta y vivir la misericordia en medio de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Lui andava a excavaba entre los escombros para con sus propias manos recoger a las personas que estaban debajo, tanto a los que seguían vivos como a los que estaban muertos. A estos últimos les daba una sepultura digna, mientras que a los heridos los cargaba en sus hombros para llevarlos al hospital.
Pero no bastaba con eso. En medio de los bombardeos vio desplomarse el hospital cercano a su casa y convirtió el monasterio en el que vivía en un hospital de campaña. Además, era un apasionado escritor de cartas espirituales. Escribía cartas breves sobre un papel que doblaba y dejaba al pie del altar. Ese mismo día que dejaba la carta entraba una persona y la recogía. Lo que sorprende es que parecía que lo que estaba escrito en esa carta fuese justo para esa persona en ese momento. Muchos lo comparan con el testimonio de vida del patrono de la juventud, el también pasionista San Gabriel de la Dolorosa. Eran dos jóvenes muy educados y corteses, aspectos esenciales para una sana vida comunitaria. Estas dos figuras dieron un gran testimonio a través de las virtudes cardinales. Recientemente el Papa Francisco lo declaró venerable, siendo el único polaco entre los 7 santos, 8 beatos, 24 venerables y 9 siervos de Dios de la Congregación de la Pasión. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado de Lucas capítulo 9, estaba Jesús con sus discípulos y discutían quién era el más importante de ellos. Jesús, conociendo este pensamiento, le dice: el más importante es como este niño, ¿verdad? Quien es como ellos, ese es el más importante. Una forma de decirle Jesucristo a los discípulos que tenían que volverse servidores de todos, que tenían que volverse sencillos, transparentes. Un niño no tiene malicia, un niño no te miente, un niño te dice la verdad siempre. Entonces Jesús les invita a ellos a que tienen que tomar esa actitud de inocencia, a que tienen que tomar esa actitud de transparencia. El más importante es aquel que es transparente y que es capaz de ayudar a los demás sin hacer distinción de raza, sin hacer distinción de posición social, sin hacer distinción de nada. Y luego dice lo otro. Uno de los discípulos le dijo: Señor, hemos visto a alguien que ha estado echando demonios, curando enfermos en tu nombre, pero como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Jesús le responde: el que no está contra nosotros, está con nosotros. No se lo prohíba. ¡Qué belleza! Algunas veces nosotros pensamos de que solo lo que nosotros hacemos es lo que realmente es cristiano. Y ahora Jesús en el Evangelio nos llama de que también hay otras personas que hacen el bien a los demás y que no necesariamente pertenece al grupo nuestro, no necesariamente pertenece a la Iglesia Católica, no necesariamente pertenece a la Iglesia Cristiana, sino que también pertenecen a otro tipo de iglesias. Pero ese bien que hacen viene cobijado, respaldado por ese Espíritu de Dios. Y por eso el Señor le dice: si están haciendo el bien a otra persona, no se lo prohíban, porque son de los nuestros. Gracias, Señor, por esta gran lección de apertura universal a tu amor. A continuación les presentamos las actividades de los últimos 7 días con el Papa Francisco. Ni siquiera un día de descanso se tomó el Papa Francisco tras su intenso viaje a Budapest y Eslovaquia. El jueves 16 de septiembre, inmediatamente después de su regreso, se dio cita con representantes de asociaciones de fieles, movimientos eclesiales y nuevas comunidades católicas de todo el mundo. Quise estar aquí hoy, en primer lugar, para dar las gracias. Gracias por su presencia como laicos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, comprometidos a vivir y testimoniar el Evangelio en las realidades ordinarias de la vida, en su trabajo, en tantos contextos diferentes, educativo, social, etc. Pero junto con su gratitud, el pontífice los previno de algunos riesgos que amenazan a veces a las comunidades en formación, como el creerse salvadores de la Iglesia. También los advirtió de la necesidad de evitar cualquier tipo de abuso de poder por parte de los superiores. El viernes 17 por la mañana, Francisco recibió en visita oficial al presidente de Irlanda, Michael Higgins, junto a quien dialogó sobre los desafíos ambientales y el impacto del coronavirus en todo el mundo.
Posteriormente, el Santo Padre sostuvo una audiencia con los responsables de la catequesis de las diversas conferencias episcopales europeas que se encontraban trabajando en el Vaticano junto al Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. El catequista y la catequista son testigos que se ponen al servicio de la comunidad cristiana para apoyar la profundización de la fe en lo concreto de la vida cotidiana. Son personas que anuncian incansablemente el Evangelio de la misericordia. El sábado fue el turno de las parroquias de Roma, que enviaron representantes al encuentro de su obispo, el Papa Francisco. A pocas semanas de que se inicie el proceso sinodal en todas las diócesis del mundo, el pontífice los exhortó a disponerse a la escucha de la voluntad de Dios para ver por dónde seguir evangelizando los próximos años. No se olviden de esta fórmula. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros de no imponer otras obligaciones. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Así ustedes deberán buscar de expresarse en este camino sinodal. Si no está el Espíritu Santo, será solo un parlamento diocesano, pero no un sínodo. El domingo el Papa se asomó al balcón del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus y para recordarnos que no debemos ser como los apóstoles que buscaban ocupar los primeros puestos. Al contrario, el camino de los discípulos de Jesús implica servir a los demás. El valor de una persona ya no depende del papel que desempeña, del éxito que tiene, del trabajo que hace, del dinero que tiene en el banco. No depende de eso. La grandeza y el éxito a los ojos de Dios tienen otro rasero. Se miden por el servicio. Si misurano sul servizio. Por medio de una conexión online desde su casa en el Vaticano y los distintos países de residencia, el Papa se reunió el martes con los cardenales del Consejo que colaboran en el gobierno de la Iglesia Universal. El encuentro de un par de horas se centró en la próxima Asamblea Sinodal. Miércoles 22 de septiembre, día de evaluaciones. En la audiencia general, Francisco hizo una síntesis de su 34º viaje apostólico que concluyó hace una semana tras visitar Budapest en Hungría y diversas ciudades de Eslovaquia. Sus palabras estuvieron llenas de gratitud. Durante este viaje he visto esperanza en los rostros de tantos jóvenes y de tantas familias, en la mirada de muchos consagrados que se comprometen en favor de los más necesitados, y en los encuentros con los hermanos de otras confesiones cristianas y de otras religiones. Este es el camino de la fraternidad, construir juntos el futuro de esperanza. Una esperanza que jamás defrauda según la Sagrada Escritura y que continúa animando al sucesor de Pedro en su misión de confirmar a la Iglesia en la fe. El Papa Francisco celebra con una misa los 50 años del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. Desde hace 50 años trabajan unidos para continuar la evangelización del viejo continente comenzada hace 2 milenios. Y este significativo aniversario quisieron festejarlo junto al sucesor de Pedro. Son los obispos presidentes de las conferencias episcopales de todos los países europeos. Reunidos en torno al altar de la cátedra en la Basílica Vaticana, celebraron la misa junto al Papa Francisco y escucharon el mensaje con que los desafió a perseverar en su labor misionera en medio de países que se han alejado progresivamente de su fe. Eso sí, el Santo Padre les advirtió que su labor no consiste en restaurar el pasado y menos aún a punta de enseñanzas morales. El gran reto es infundir nuevas fuerzas a una Europa cansada y que necesita redescubrir sus raíces cristianas. Cari fratelli, vorrei ringraziarvi per questo non facile lavoro di ricostruzione. Queridos hermanos, quisiera agradecerles este arduo trabajo de reconstrucción que llevan adelante con la gracia de Dios. Gracias por estos primeros 50 años al servicio de la Iglesia y de Europa. Animémonos sin ceder nunca por el desaliento y la resignación. Siamo chiamati dal Signore
Estamos llamados por el Señor a una obra maravillosa, a trabajar para que su casa sea cada vez más acogedora, para que cada uno pueda entrar y quedarse, para que la iglesia tenga las puertas abiertas a todos y ninguno tenga la tentación de dedicarse solamente a mirar y cambiar las cerraduras. Francisco también insistió en que hoy las personas necesitan hacer una experiencia de fe que les permita conocer el amor tierno y misericordioso de Dios. Por eso, más que demostraciones teológicas, se requiere mostrar a Jesús como lo hicieron los santos, por medio de una vida llena de oración y pobreza, creatividad y gratuidad. Grandes horizontes que todos estos obispos, sucesores de los apóstoles, buscarán seguir alcanzando allí donde día a día les toca anunciar el Evangelio junto al pueblo de Dios. Nos vamos a Sudamérica. Nos reciben nuestros amigos de JN19 Televisión, quienes nos han presentado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que la selección peruana de waterpolo se hará presente y competirá en el Mundial Israel 2021. Gracias al apoyo de la Federación Deportiva Peruana de Natación, al Instituto Peruano del Deporte y a las empresas privadas, la Selección Nacional Femenina Sub-20 de waterpolo participará del Campeonato Mundial de Israel 2021, que se llevará a cabo entre el 9 y 17 de octubre. Desde un inicio, la participación de las deportistas peruanas en el Mundial de Israel se encontraba en duda por no contar con los presupuestos del Instituto Peruano del Deporte. Esta situación vio obligada a las autoridades e instituciones a apoyar al deporte, a iniciar una campaña de apoyo a través de rifas y donaciones para solventar los gastos del viaje de la selección. El complejo caso llegó hasta la empresa privada de apuestas deportivas Apuesta Total, quienes a través de su representante Gonzalo Pérez anunciaron que el patrocinio es por el valor de $15,000 y este monto será utilizado íntegramente para los pasajes de avión, estadía y otros gastos que requerirán las jugadoras y el cuerpo técnico. Continuando con la información, las autoridades de salud han determinado que no van a obligar a las personas que ingresen a nuestro país a presentar el carnet de vacunación contra la COVID-19. Una norma legal publicada a través del Diario Oficial El Peruano anuncia que las personas que provengan del extranjero no tendrán la obligación de presentar el carnet de vacunación para entrar al Perú. Estas medidas aplican para los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes, cuyo destino final será el territorio nacional en calidad de pasajeros e independientemente del país de procedencia. Cabe resaltar que desde un principio el gobierno había determinado que a partir del 20 de septiembre se debía presentar el carnet de vacunación más una prueba molecular negativa para ingresar al Perú. Lo que todavía sigue en vigencia es la obligación de contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes de abordar en su punto de origen con destino al Perú. Además, hasta el 3 de octubre del presente año se mantiene suspendido el ingreso de extranjeros no residentes procedentes de Sudáfrica o que hayan realizado escala en este país. Continuando con la información, los obispos peruanos y la Conferencia Episcopal del Perú están anunciando un concurso de logotipos donde desean conmemorar el papel de la Iglesia en el bicentenario de la independencia del Perú. Según las bases de este concurso, las inscripciones estarán abiertas del 27 de septiembre al 8 de octubre del 2021, con el objetivo central de diseñar un logotipo que simbolice el rol importante de la Iglesia Católica en la gesta independentista. Podrán participar todos los profesionales y estudiantes con habilidades en diseño gráfico y carreras afines de los programas de universidades e institutos superiores, así como también agencias de publicidad y personas en general aficionadas al diseño. Además, el comité organizador ha indicado que solo habrá un ganador que recibirá de premio la suma de $250.
El jurado calificador estará integrado por los obispos de la presidencia de la Conferencia Episcopal, el secretario adjunto y miembros de la Conferencia Episcopal del Bicentenario, que incluye un grupo de profesionales de la comunicación. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Biblioteca Apostólica Vaticana expone selección de libros raros sobre Dante. Las salas de la Biblioteca Apostólica Vaticana contienen algunos de los libros y manuscritos más excepcionales del mundo. Normalmente sus puertas solo se abren a los investigadores, pero ahora algunas de sus obras más preciadas se exhiben en una exposición en Internet. Se llama Viajar con Dante, que muestra la vasta colección de libros y manuscritos de la biblioteca realizados por el autor de la Divina Comedia, Dante Alighieri. Hace 20 años, la Biblioteca Apostólica Vaticana inició la enorme tarea de digitalizar sus manuscritos. Piense que de sus cerca de 80.000 manuscritos, unos 20.000 ya están online y a disposición de quien quiera verlos gratuitamente. Una vez que se decidió organizar una exposición sobre Dante, empezamos a digitalizar también todos los manuscritos de Dante que tenemos, unos 70. La Divina Comedia de Dante es un clásico de la literatura mundial por sus penetrantes descripciones del infierno, el purgatorio y el paraíso. Para conmemorar los 700 años de su muerte, el Vaticano ha organizado un comité dedicado a conservar y promover sus obras por todo el mundo. Se trata de una práctica que se remonta a casi un siglo atrás, de papas que trabajan para promover las obras culturales de Dante Alighieri, ya que Dante fue una figura extremadamente importante, no solo en la historia de la literatura italiana, sino en muchos otros aspectos, en particular por su fe. Los manuscritos ilustrados de la Divina Comedia se remontan al siglo XIV, están ahora disponibles en Internet y en alta resolución. Intentan mostrar las sensaciones que Dante describe con detalle en su obra. Existe una edición de finales del siglo XIV y es el primer comentario completo de la Divina Comedia de Dante. Fue escrito por Jacopo della Lana, que comenzó a realizarlo tan solo 3 años después de la muerte de Dante. Eso demuestra que ya desde el principio hubo un inmenso interés por esta obra. El legado de Dante sigue siendo tan fuerte hoy como hace 700 años. Sus escritos y las ilustraciones que los acompañaron pueden ser una pequeña ventana desde la que asomarse al corazón de uno de los genios de la literatura universal. Hoy, 28 de septiembre, el Santoral de la Iglesia nos presenta el día de San Wenceslao. Conozcamos más de esta hermosa historia. La anticatólica reina Dragomira, a la que el pueblo había derrocado en favor de su hijo, el piadoso Wenceslao, quería recuperar a toda costa el poder y por eso se confabuló con el ambicioso Radislao, príncipe de Gurim, a quien le prometió vasallaje y mucho oro, con tal de que le devolviera el trono de Bohemia. Entonces el usurpador acampó con su ejército en las inmediaciones de Praga y a su encuentro salió Wenceslao con sus huestes, pero antes de comenzar la batalla fue solo al campamento enemigo y le propuso a Radislao que dirimieran el conflicto entre ellos mediante un duelo, con lo cual evitarían un inútil derramamiento de sangre. Y su confiado rival accedió entusiasmado porque supuso que, dado el temperamento pacífico de Wenceslao y su propia experiencia como guerrero, sería pelea de tigre con burro amarrado. Pero se equivocó de medio a medio, pues llegado el momento entraron en liza y cuando se disponía a atacar, se quedó paralizado al ver que desde el otro lado de la palestra, envuelto en una armadura refulgente, avanzaba majestuosamente el joven rey, flanqueado por 2 luminosos ángeles con espadas flamígeras, y cegado por esos resplandores, se postró de rodillas y le pidió perdón, pero Wenceslao lo levantó, lo abrazó y sin ponerle condiciones firmaron una paz duradera, equitativa y benéfica para ambas partes. Wenceslao, nacido en el año 907 en Stokov, cerca de Praga, hijo del rey Bratislao y de su esposa Dragomira,
con la aquiescencia de su padre, fue educado por su abuela Santa Ludmila en un piadoso y riguroso ambiente cristiano que giraba siempre en torno a la Eucaristía, el ayuno, las mortificaciones corporales, la devoción a la Santísima Virgen, y a pesar de su condición de príncipe heredero de Bohemia, iba todos los días descalzo, aún en invierno, a la iglesia, comulgaba junto a los pobres y con ellos compartía su mesa. Al morir su padre, su madre asumió como regente, por cuanto Wenceslao era menor de edad, y se dedicó a perseguir a los católicos, a enajenar los bienes de la iglesia y a desterrar los sacerdotes y prelados, en vista de lo cual su suegra Ludmila se opuso vehementemente y por eso fue asesinada. Ese hecho rebosó la copa del pueblo, que se sublevó, la depuso y en el año 925 colocó en su lugar a Wenceslao, quien desde el principio se mostró como un gobernante magnánimo, pues aunque la alejó de la ciudad a su madre, no tomó represalias contra ella e hizo repatriar el cadáver de su abuela y lo depositó en la Catedral de Praga. Sin abandonar su vida monacal, San Wenceslao se convirtió en defensor de los oprimidos, decretó la libertad de todos los cautivos del país, transformó las cárceles en hospitales, aunque eliminó de tajo las torturas y prohibió la pena de muerte, conformó tribunales que administraban la justicia de manera ejemplar y equitativa. Una vez ordenada la casa San Wenceslao, se dedicó a fomentar las artes y las ciencias, a construir escuelas, ancianatos, hospitales, hospicios para niños abandonados, albergues para viudas y huérfanos, erigió la Catedral de San Vito en Praga y muchas otras iglesias en los pueblos de su reino, y firmó generosos acuerdos de paz con sus vecinos belicosos. Sus súbditos, para los que San Wenceslao era un santo, disfrutaron de una época de paz y prosperidad que nunca habían conocido. Pero la dicha se acabó pronto, porque su intrigante y ambicioso hermano Boleslao, que permanecía agazapado esperando la ocasión de arrebatarle el trono, tuvo la oportunidad cuando, con motivo del nacimiento de su hijo, lo invitó a la fiesta que había preparado y San Wenceslao asistió desprevenidamente, pero luego de la celebración, como era su costumbre, se fue a orar y en la puerta de la iglesia el usurpador lo asesinó el 28 de septiembre del año 938, cuando apenas contaba 31 años. Su culto fue aprobado por el Papa Clemente X en 1670. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Wenceslao que nos enseñe a ser justos y generosos. Para concluir nuestro noticiero, nos unimos a la intención del Papa Francisco por el mes de septiembre, que es sobre un estilo de vida ecosostenible. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos.
Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.